Jueves 22 de enero de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguimos en este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario, en el que reflexionamos acerca del ministerio público de Jesús. Nos damos cuenta cómo en la medida en que van avanzando los textos bíblicos, más personas van conociendo a Jesús, multitudes se acercan a Él, esos corazones sedientos encuentran en las palabras de Jesús aquello que habían anhelado desde siempre. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, da testimonio. Segundo, la importancia de la iglesia. Tercero, las estrategias del demonio. Vamos con el primer punto. Da testimonio. El Evangelio nos cuenta que la gente, al enterarse de las cosas que Jesús hacía, acudían desde muchos lugares, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de las cercanías de Tiro y Sidón. Y también dice que lo seguía una gran muchedumbre de Galilea. Es decir, personas judías y no judías venían a visitar a Jesús. Y es bien interesante esto porque el Evangelio nos dice que la gente se enteró de lo que Jesús hacía. Y es que ya para ese entonces muchas personas habían sido sanadas, muchas personas habían empezado un proceso de conversión, muchas personas estaban seguras de que Jesús era el Mesías. Y por supuesto que la gente quería ir a verlo. Es que pensemos por un instante. Una persona se fue coja a ver a Jesús y regresó caminando. Otro se fue ciego y regresó viendo. Otro se fue mudo y regresó hablando. Otro se fue con el corazón destrozado, sin deseos de vivir, y regresó seguro de que Jesucristo es la vida. Querida familia, este primer punto del Evangelio nos llama a nosotros a dar testimonio. Ciertamente existe en nosotros un temor natural al momento de evangelizar. A veces creemos que al momento de hablar podemos cometer errores y entonces podemos dar doctrinas erradas, o en ocasiones la timidez supera nuestro deseo de evangelizar. Pero hoy el Evangelio nos exhorta. Multitudes iban a Jesús porque habían escuchado de Él, y habían escuchado de Él por el testimonio que otras personas daban de Él. El primer y más potente medio de evangelización se llama el testimonio. Sí, queridos amigos, puede que no sepamos mucho de teología, pero podemos contar al mundo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Podemos contarle a otros lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que somos ahora. Podemos proclamar a los cuatro vientos que antes estábamos en la oscuridad y ahora conocimos la luz, que antes experimentábamos una tristeza que nada podía sanar y ahora hemos encontrado la felicidad, que antes estábamos ciegos y ahora vemos, que antes no queríamos vivir y ahora hemos encontrado al que es la vida. Familia, un testimonio es irrefutable. Nadie te puede decir que eso que estás contando no es cierto, porque tú lo has vivido. Y cuando cuentas a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida, entonces el corazón de las personas que te escuchan va a palpitar con más fuerza y va a decir: eso lo quiero yo, es lo que siempre he anhelado. Yo también he vivido en esa oscuridad, yo también he estado ciego, yo también me he querido morir, yo también conozco la tristeza. Y necesito estar como Él, necesito conocer a ese Jesús del que este hermano me está hablando. A este propósito, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 900 nos exhorta a todos a evangelizar, porque en ocasiones hemos pensado que el tema de la evangelización corresponde solamente a los sacerdotes, a las religiosas, a los misioneros que se van a pueblos lejanos, y se nos ha olvidado que como bautizados, tú y yo estamos llamados a evangelizar. Y el primer y más potente medio de evangelización, lo repito, es el testimonio de vida. Escuchemos lo que dice el Catecismo. Como todos los fieles,
los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuanto solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Hasta aquí el catecismo. En resumen nos está diciendo, oye, tú que eres bautizado, tú que eres confirmado, no solo tienes el derecho, sino que además tienes la dulce obligación de evangelizar. Ciertamente, con el tiempo tendremos que esforzarnos para conocer mejor la palabra, para conocer adecuadamente la doctrina, de tal manera que una vez presentemos a los demás a Cristo con la fuerza de nuestro testimonio, podamos anunciar íntegro su mensaje. Segundo, la importancia de la iglesia. El Evangelio nos dice que Jesús encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Hasta aquí el Evangelio. Miren esta bella figura. Aparece Jesús, aparecen los discípulos y aparece una barca. En estas condiciones, la barca era esencial para que todo el pueblo pudiera escuchar el Evangelio. Sin la barca, solamente algunas personas que estaban cerca de Jesús, tal vez los más fuertes o quizá los más influyentes, hubieran tenido el privilegio de escuchar a Jesús y de ser sanados. Pero Jesús quería algo distinto. Él quería que todo el mundo escuchase el mensaje. Quería que su poder sanador llegara a todas las naciones. Él no pretendía que solamente una élite intelectual, influyente o poderosa escuchar el mensaje y se lo guardara para ellos. No, querida familia. Por eso Jesús, al momento de ascender a los cielos, dijo a sus apóstoles: «Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación». Por esa razón el Señor instituyó la iglesia en cabeza del apóstol Pedro. La iglesia es esa barca desde la cual Jesús predica para que todo el mundo conozca el Evangelio. El Señor, siendo Dios, se hubiera podido quedar en la tierra y hubiéramos podido seguirle tal vez a través de los medios de comunicación en los lugares donde diariamente estuviese. Entonces, hoy aparecía Jesús en una ciudad, mañana en otra, pasado mañana en aquel monte, pero de nuevo sería un grupo selecto de privilegiados los que recibirían a Jesús, y seguramente, como somos los hombres, hubieran terminado siendo aquellos más poderosos. Por esa razón, repito, Jesús instituyó la iglesia, de tal manera que allí donde esté la iglesia, esté Cristo. Allí donde esté la iglesia se pueda celebrar la Eucaristía. Y por supuesto Jesús es la Eucaristía, de manera que Él mismo se parte y se reparte para todos. Su poder sanador, su palabra de sanación, su presencia maravillosa puede estar hasta en el último rincón de la tierra. Puede estar en las élites más importantes, pero también en los cordones de miseria y en las periferias existenciales más dramáticas. Hay además otro elemento bellísimo en el Evangelio, y es que el Señor establece orden. Él ordena a sus apóstoles que le tengan la barca. Los apóstoles obedecen y desde la barca el Evangelio se anuncia a todos. La iglesia tiene orden. La iglesia es una institución visible. En la iglesia hay jerarquía, porque el Señor mismo quiso que a través de este orden llegara la caridad más lejos. Aún la caridad necesita orden. Cuando se hace caridad sin orden, esta caridad termina volviéndose destructiva. Pero cuando también hacemos demasiado énfasis en el orden y nos olvidamos de la caridad, este orden se vuelve infértil. En medio de este orden, el Señor pudo hacer toda la caridad, pudo anunciar el Evangelio a todas las personas y todos tuvieron oportunidad de elegir si seguían a Jesús o no lo seguían. Finalmente debemos decir en este segundo punto que también debemos amar y defender la iglesia. Esta barquita que el Señor nos ha dejado es una barca que en ocasiones ha estado a punto de naufragar. Nunca naufragará porque el Señor ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
pero sí que la han atacado, y durante más de 2000 años han intentado destruirla, y allí está. Ni los más poderosos han podido acabar con ella. Y tal vez lo peor que le puede pasar a la Iglesia no es que la ataquen desde afuera, sino que sus propios hijos no seamos dignos representantes de ella, que aquellos que somos bautizados no vivamos conforme a lo que nos enseñó Jesús. Duele más que los ataques de afuera, los escándalos de adentro. Por eso estamos llamados a amar la Iglesia, a purificarla y a defenderla también, porque en ocasiones se ha querido manipular el pecado de algunos miembros de la Iglesia, haciéndonos creer que toda la Iglesia es así. Y se olvida en muchas ocasiones que la Iglesia Católica es la institución caritativa más grande del mundo, que tiene más hospitales que ninguna otra institución en el mundo, educa a más personas que ninguna otra institución en el mundo, atiende periferias existenciales complejas como ninguna otra institución lo hace, defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, entendiendo que la dignidad de la persona es intrínseca e inherente a su existencia misma, sin importar las condiciones en que la persona se encuentre. Y al hacer esto es prácticamente una voz en el desierto, porque, repito, es prácticamente la única institución en el mundo que lo sigue haciendo. De manera que, amigos, a amar esta barca y a defenderla. Tercero, las estrategias del demonio. El Evangelio concluye diciendo que los espíritus inmundos, cuando veían a Jesús, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Es bastante curiosa esta actitud de Jesús, y vamos a entender por qué Jesús no permitía que los demonios dijesen que él era el Hijo de Dios. Familia, el demonio normalmente nos tienta por extremos. Por una parte, instigará a algunos para que no reconozcan la divinidad de Cristo, que es evidente, para que no le reconozcan como Hijo de Dios a pesar de los milagros que él hacía, como fue el caso de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los escribas. Pero en cambio hoy está reconociendo imprudentemente esta divinidad de Cristo, esta filiación divina de Jesús, pero siempre con una intención maligna. Lo que el demonio pretendía al gritar a Jesús que él era el Hijo de Dios era generar en el pueblo una sobreexaltación mesiánica que condujese a Jesús a una muerte precipitada. Y es que efectivamente los romanos que oprimían a Israel estaban muy al acecho para evitar cualquier tipo de brote mesiánico que pudiese concluir en una rebelión del pueblo al que ellos dominaban. De manera que si el demonio suscitaba en las personas una sobreexcitación mesiánica antes de tiempo, esto hubiese podido envalentonar a un grupo de personas que hubiesen terminado no entendiendo adecuadamente el mensaje de Jesús y más bien conformando grupos de rebelión que hubiesen terminado arruinando la obra de evangelización. Por eso el Señor prohibía a los demonios hablar. Eso es lo que algunos teólogos han llamado el secreto mesiánico. Miren el enorme discernimiento de Jesús y cómo nos enseña a nosotros también a discernir los espíritus. Cómo el Señor nos enseña a tener una mirada sobrenatural de la realidad e incluso en algo que aparentemente era bueno, el reconocimiento de su divinidad, el Señor veía una intención maligna. Eso nos llama a nosotros también a ser prudentes al momento de evangelizar, a entender qué es lo que se debe decir, cómo se debe decir, cuándo se debe decir, dónde se debe decir, es decir, a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude. Pero no vamos a confundir discernimiento con cobardía. No vamos a confundir prudencia con temor de anunciar, incluso cuando en ocasiones el Evangelio resulte incómodo. Debemos anunciar a tiempo y a destiempo, pero siempre pidiendo al Señor el discernimiento necesario para hacerlo de la manera en que Él quiere. Oremos. Amado Señor, hoy te suplicamos la fuerza de tu Espíritu para poder testimoniar las grandezas que has hecho en nuestra vida, para poder proclamar al mundo que tú nos has salvado, que tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, que tú eres la felicidad, que tú eres el amor que tanto habíamos anhelado. Te damos gracias por la Iglesia, porque gracias a ella hemos recibido los sacramentos, gracias a ella hemos nacido a la vida sobrenatural, gracias a ella hemos recibido el don del Espíritu Santo en la confirmación, gracias a ella podemos recibir el perdón, la misericordia, el torrente de gracia en el sacramento de la reconciliación.
Gracias a ella te recibimos en el sacramento de la Eucaristía. Gracias a ella tenemos nuestros sacerdotes. Gracias a ella podemos conformar familias según tu plan. Gracias a ella podemos prepararnos adecuadamente antes de presentarnos ante ti después de nuestra muerte. Señor, qué regalo nos has dado con la Iglesia y cuán atacada es en este momento. Concédeme la sutileza, inteligencia y valentía para poder defenderla. Finalmente, Señor, te pido que me regales el discernimiento de los espíritus, que me muestres cómo el enemigo me puede tentar y que me des la fuerza para resistir, que también me concedas la gracia de la prudencia al momento de evangelizar, de tal forma que el mensaje pueda llegar a más personas en todo el mundo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, da testimonio. Segundo, la importancia de la Iglesia. Tercero, las estrategias del demonio. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a orar por la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.